Yo sé que todo esto ustedes ya lo vieron, pero nunca está de más recordar, porque si les tiro las actividades y que hagan solos, después podemos llegar a tener problemas. Entonces, recordamos, no pasa nada. Habíamos dicho que definíamos como número complejo al binomio que estaba compuesto por una parte real y una parte imaginaria. A ese binomio, o a esa forma de representar a nuestro número complejo, le damos un nombre especial y lo habíamos llamado forma binómica. Venía justamente de que era un binomio, o sea, suma de dos términos. También dijimos que este binomio se podía representar como un par ordenado para que nosotros después fuéramos a los ejes, en este caso ejes complejos, y lo graficáramos. El eje horizontal era el eje real y el eje vertical era el eje imaginario. ¿Cómo graficábamos? Y marcábamos la parte real en el eje real, la parte imaginaria en el eje imaginario y solamente marcábamos nuestro vector. Vector. Ustedes sabían lo que era un vector. Dijimos que un vector era un segmento orientado de recta. Y como es un vector, tiene dos elementos primordiales. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos de un vector? No. ¿Se acuerdan algo de vectores? Yo no. Uno ¿Nada? creo que era magnitud, ¿no? Bien, ¿y qué más? Y no sé si era fuerza el otro. No, fuerza no. El sentido, ¿no era? El sentido. Un vector tiene una magnitud, Dirección. la dirección o sentido. Esa dirección me la va a dar alguien, me la va a dar un ángulo, porque justamente la dirección va a estar determinada por la inclinación que tenga mi vector. Y la medida, en realidad, la voy a llamar módulo. La medida es la distancia que existe desde el punto de aplicación, que es el origen, desde el origen al punto de aplicación. Esa es la medida y es lo que me dice a mí cuán largo es mi vector. A esta medida le damos un nombre especial. La llamamos ρ, que puede ser ρ o, como es la medida y es la distancia del origen al punto de aplicación, valor absoluto de z. Acuérdense que el valor absoluto de z justamente era la distancia entre dos puntos. Y el sentido me lo va a dar, dijimos, un ángulo. Ese angulito va a determinar cuánto se separa nuestro número complejo del eje real. O sea que acá vamos a tener nuestro ángulo. Y ahora le vamos a dar un nombre especial a cada uno. Y vamos a ver cómo se calculan. Me van a tener que ayudar ustedes porque yo no me acuerdo. La medida del vector se llama módulo. Módulo de mi número complejo, o como es un vector, es el módulo del vector. Y esa inclinación, en realidad la vamos a llamar argumento. Y quiero ver cómo encontrar tanto el módulo como el argumento. Yo esta gráfica la voy a limpiar y la voy a escribir acá. Así ustedes me ayudan y vemos cómo calculamos ρ y cómo calculamos alfa. Ahí está. ¿Sé cuánto vale este segmento? Y sí, porque es lo que dice acá. Esto vale A y este segmento vale B. Ayúdenme a calcular ρ. ¿Qué tengo acá? ¿Qué figura geométrica es esta? Triángulo Un rectángulo. triángulo Triángulo rectángulo. Para triángulos rectángulos nosotros sabemos que existe un teorema que se llama teorema de Pitágoras, que me relaciona los lados del triángulo rectángulo entre sí. Y después conozco tres razones trigonométricas, que lo que hacen es relacionarme los ángulos de mi triángulo rectángulo con los catetos y con la hipotenusa. Triángulo rectángulo, no lo llamaba lados a los segmentos que formaban mi triángulo, sino que llamaba hipotenusa y catetos. Hipotenusa era el lado más largo de un triángulo rectángulo. Catetos eran los otros dos lados. Hipotenusa, ¿se acuerdan cuál era el famoso teorema de Pitágoras?
Creo que era la raíz de la hipotenusa es igual a la suma cuadrada de los catetos. Casi, pero no con raíz. El cuadrado de la hipotenusa Ah, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto decía el teorema de Pitágoras. Este teorema lo vamos a aplicar acá, a nuestro vector, a nuestro número complejo. ¿Quién sería la hipotenusa de nuestra gráfica que está acá a la izquierda? ¿Quién es la hipotenusa? el módulo. El módulo. O sea que ρ al cuadrado no va a ser otra cosa que cateto 1 es la parte real, porque acá en este segmento nos queda determinada la parte real y en este la imaginaria. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Pero yo quiero el módulo, quiero ρ, no quiero ρ cuadrado. ¿Qué hago con ese cuadrado que está ahí que no lo quiero? Quiero que me Lo quede... pasas como raíz. Exactamente. Así que ρ no va a ser otra cosa que la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Acuérdense de esto. El módulo es una distancia. Si es una distancia, siempre va a ser positiva. Como acá hay un cuadrado, nosotros ya sabemos que siempre pasamos el más menos, porque habían dos soluciones posibles. En este caso no usamos el más menos, ¿por qué? Porque el módulo es una distancia, y las distancias negativas no existen. Por eso solamente lo planteamos de esta forma. Ya sabemos entonces cómo calcular el módulo. El módulo ya está. Me falta el argumento. Para el argumento, nosotros conocemos 3 razones trigonométricas. Ayúdenme, las vamos a escribir acá. Razones trigonométricas. ¿Cuáles eran las razones trigonométricas con las que trabajábamos? En lo del seno, la coseno y la tangente. Exactamente. Se llamaban razones porque una Sorcartoa, razón es ¿no? Le una decían una dirección. cosa así. ¿Cómo? Sorcartoa, ¿no? Le decían Eso una cosa así. mismo. Teníamos seno, vamos a poner un ángulo cualquiera, coseno y tangente. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que usamos. ¿Cómo definíamos seno? Y recién lo dijeron, Sorcatoa. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Para sacar nuestro ángulo alfa, nos tenemos que fijar en los datos que tenemos. Nosotros podemos sacar el módulo. ¿Qué significa que lo podemos sacar? Que en realidad no es un dato, no viene dado este dato. Esto no lo conozco, eso lo calculo, no es lo mismo que conocerlo. ¿Cuáles son los datos que siempre vamos a tener en nuestro número complejo? La parte real y la parte imaginaria. Si este es el ángulo en cuestión, este que está acá en verde, este es el ángulo que yo quiero calcular porque justamente es el que me da a mí la dirección de mi vector. Este lado B, que queda enfrentado, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de cateto es? ¿Cateto adyacente, cateto opuesto? Si queda enfrentado. Opuesto. Opuesto. Este es el opuesto. Obviamente, no me tengo que olvidar que los catetos cambian si yo cambio el ángulo. Porque el cateto opuesto es el que siempre me queda enfrentado a mi ángulo. Si este es el cateto opuesto, ¿quién va a ser este? Adyacente. Adyacente. ¿Cómo indicábamos o cómo nos dábamos cuenta cuál era el cateto adyacente? Era el lado que formaba mi ángulo que no era la hipotenusa. O sea que si no es la hipotenusa, no me queda otra que este lado ser el adyacente. Conozco el opuesto y conozco el adyacente, entonces me voy a fijar en mis razones trigonométricas cuál voy a usar. En el seno uso opuesto e hipotenusa. Pero acá dice que conozco el opuesto y el adyacente. ¿Puedo usar el seno? No. No. En el coseno No puedo usar adyacente e hipotenusa. Tampoco lo puedo usar. ¿Cuál es el único que puedo usar? Y tangente. tangente.
La tangente de alfa es cateto opuesto. Esto es, mírate. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero yo quiero alfa. ¿Cómo hago para que acá me quede alfa solita? Lo escribí en verde. Quiero alfa. Alfa es igual a ¿quién? La tangente es una razón. Hay una razón que la cancela, que ¿cómo se llamaba? Era lo de arco tangente. Exactamente. Arco tangente ¿de quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. Y acá, con esta formulita que es trigonometría básica, vamos a calcular el argumento. ¿Se entiende de dónde salen las dos fórmulas que vamos a usar? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a verlo con un ejemplo. Más fácil. Y después, lo que vamos a hacer es pasar de cuadrante. ¿Por qué? Porque la calculadora siempre nos da resultados del primer cuadrante. Y sí o sí, para calcular el arco tangente, necesito usar calculadora. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos usar tablas. Si supiéramos usar tablas y no tenemos calculadora, y usaríamos tablas. Acuérdense, dijimos que ρ es raíz. Lo voy a escribir de otra forma. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, por si se confunden con A y con B. Y alfa es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Vamos a calcular módulo y argumento para z igual a 3 más 2i. Es re fácil. ¿Cuánto es la parte real? 3, 3. ¿Cuánto es la parte imaginaria? 2, y. Bien. 2. Sin la i. Porque habíamos dicho que al decir parte imaginaria, ya sé que va acompañado de la i. Solamente la parte real y la parte imaginaria son coeficientes. ¿Quiénes eran los coeficientes? Los números que indicaban el valor del término. ¿Se entiende? Sí, señora. Bien. Calculemos el módulo. ¿Rho qué es? La raíz de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. No hace falta poner los paréntesis cuando ambos son positivos. Les recomiendo poner paréntesis cuando alguno es negativo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa si la base es positiva o negativa. El resultado final va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque está elevado a una potencia par. Y menos por menos va a ser más por más va a ser más. Por eso, en realidad les recomiendo poner paréntesis por una cuestión de notación. Nada más que eso. ¿Qué resuelvo primero? ¿La suma, las potencias o la raíz? Suma. La suma, ¿no? ¿Qué resuelvo primero? Suma, potencia, raíz. La La suma. potencia, La potencia, chicos. la Prioridad. regla es la Primero raíz. potencias. Primero potencias, o sea, 3 al cuadrado, 9. 9. 9, 2 al cuadrado, 4. ¿Y ahora qué resuelvo? ¿La raíz o la suma? La suma. La suma. O sea que esto es raíz de 13. Ustedes obviamente pueden resolverlo de uno y poner el resultado. A esta altura ya sabemos eso. Sí, vamos a aclarar algo. Nuestra raíz no se puede resolver, o sea, cuando yo la resuelvo eso me da un número irracional. Lo dejo escrito como dice ahí, raíz de 13. No busco su expresión decimal, porque si yo me fijo cuánto vale raíz de 13, me va a dar un número decimal irracional y no sirve. Prefiero dejarlo escrito como el número irracional que corresponde y no aproximar su valor con decimales. Calculemos ahora el argumento. Esto es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Tengan cuidado, en serio, cuando busquen
el arco tangente, porque si ustedes ponen los valores al revés, obviamente nos va a dar otro ángulo. Calculadora, ¿cómo buscábamos arco tangente en la calculadora? Era con el shift. ¿no? Era con el Sí. shift. A ver si se ve ahí. Shift, tangente, y entre paréntesis ponemos 2/3 o 2 dividido 3, que es exactamente lo mismo. Solamente vamos a tomar los grados. ¿Qué significa que tomamos los grados? Solamente la parte entera del resultado que me dio. Porque en realidad, 33 grados o 33 grados 41 segundos, minutos, no me cambia el arco tangente, no me cambia tanto la inclinación. Tener minutos de diferencia, ahí sí que no me cambia nada. Solamente tomamos los 33 grados, para nosotros. Ustedes seguro que cuando aplicaron toda la parte de complejos en electrónica, y sí, tomaron todo. Para nosotros, ahora no nos interesa. Aunque sean solamente los grados, está bien. ¿Se entendió? Chichiñola. Bien, vamos a complicarlo un poco más. Yo ahora quiero hacer casi lo mismo, pero le voy a poner 3, menos 3, perdón, más 2i. Lo voy a graficar. Esto está acá, 1, 2, 3, 1, 2. Voy a graficar este complejo y le voy a calcular lo mismo. El módulo y el argumento. No se olviden de indicar siempre cuál es la parte, los ejes. Módulo. Módulo de nuestro número complejo. En este Profe. caso, sí. No quedaría lo mismo porque si es menos 3 y se eleva al cuadrado. queda positivo. Exactamente. Menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y como está elevado al cuadrado me da positivo. Así que esto es lo mismo que raíz de 13. Calculemos ahora el argumento. Arco tangente de 2 sobre menos 3. No me voy a olvidar el signo. ¿Qué pasa cuando hacemos el arco tangente de 2 dividido menos 3? Eso me va a dar menos 33 grados. Esto me da un ángulo negativo. Y acá viene el problema. ¿Existen los ángulos negativos? No. No existen ángulos negativos. O sea que acá tengo un problema porque me está diciendo que eso es menos 33 y yo sé que en realidad, si voy a mi circunferencia trigonométrica, mis ángulos van desde 0 a 360 y después repito vueltas. Pero arrancan en 0 y acá dice menos 33. No me queda otra que ver cómo hago para que este ángulo me quede en un ángulo positivo. ¿Se acuerdan los que son los cuadrantes? Voy a borrar la Sí. ¿Qué eran los cuadrantes? Las partes del gráfico. O sea, Cada una de las partes de mi plano. ¿Cuántos cuadrantes tenemos? Cuadrante, cuadrante. ¿Cuántos tenemos? 4. 4. Y los indicábamos siempre en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, para que se acuerden, mis dos variables tenían signo positivo. Si estoy trabajando en el eje real y en el eje imaginario, en este primer cuadrante, la real y la imaginaria son ambos positivos. En el segundo cuadrante, si vamos primero con signos, la real ¿cómo es? La parte real ¿cómo es? Negativa. Negativa, y la imaginaria Positivo. positiva. En el tercer cuadrante ambas son negativas, y en el cuarto cuadrante tenemos real positiva e imaginaria negativa. Eso es con signos nada más, pero mi problema viene con el ángulo, no con el signo. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos algo que se llama circunferencia trigonométrica. Arranca en 0 grados y termina en 360. Esta
circunferencia que me quedó divina, trigonométrica, la voy a llevar acá, a mi plano complejo. Y voy a ver cuánto miden los ángulos adentro de cada uno de los cuadrantes. Primer cuadrante, o sea, esta porción que tengo acá. 90 grados. ¿Todos miden 90? Sí. Todos. Creería Acá. que sí. Yo tengo que tomar, vamos de nuevo, esta porción, o sea que son todos estos ángulos que están desde acá, que arrancan acá y terminan en 90. 90 es el máximo, más de 90 no puede ser. ¿Dónde arranca? ¿En qué ángulo arranca? Si arranca acá. 0. En 0, perfecto. O sea que acá tengo ángulos entre 0 y 90 grados. Ese ya lo usé. Ahora yo quiero ver qué ángulos tengo acá. Entre ¿Cuándo van 90 a y ver los 180. ángulos que nos queden acá? Entre 90 y 180. Perfecto. Acá vamos a tener entre 90 y 180. En el tercer cuadrante, es decir, en este, que chueco Entre que me quedó. 180 y 270. 270. Perfecto. Y Y de por 270 a último, 360. entre 270 y 360 grados. Ya sé cuánto va a valer cada uno de mis cuadrantes. Cuánto va a ser el valor del ángulo en cada cuadrante. Menos 33, no me olvido de eso. Pero puedo decir que este número complejo está ¿en qué cuadrante? 2. En el cuadrante 2, o sea, este pertenece al segundo cuadrante. Y este ángulo no es un ángulo del segundo cuadrante, porque ustedes me dijeron que en el segundo cuadrante tiene que estar entre 90 y 180. Y ahí dice menos 33. Va para el lado oscuro. Va para otro lado que no me sirve. ¿Cómo hago para que este menos 33 se convierta en un ángulo entre 90 y 180 grados? Respetando los signos. Voy a graficarlo acá. Este es mi complejo. Bueno, me quedó medio chuequito, pero este es mi complejo. Yo encontré este ángulo. Este angulito mide menos 33 grados. Pero a mí, el argumento lo que me dice es cuánto se separa el complejo de la parte Restando. real. O sea que a mí mi argumento en realidad tiene que ser esto. Este tiene que ser el alfa que yo busco. Si esto me dio menos 33 y quiero esto rojo, ¿cómo haríamos para encontrar el argumento que corresponde? 180 menos 33. Es genial. 180 Y eso grados da menos 33 grados. Profe, le quiero recordar que le quedan menos de un minuto de Sí, reunión. ahí terminamos este y nos volvemos a conectar. Hacemos nuestra cuenta. Hacemos 147 grados. ¿100 cuánto? 47. 147 grados. Y este es el valor del argumento que estábamos buscando. Se nos va a cortar, así que nos unimos a la otra.